Muy buenas a todos, una semana más, la última de esta temporada. Antes de nada, si ya llevas aquí desde el primer episodio o este es el primero que escuchas del podcast, quiero agradecerte que le hayas dado clic, quiero agradecerte que confíes en este proyecto y quiero mencionarte una marca porque es lo que hacemos para que este proyecto pues siga avanzando. En este caso es una marca de suplementos veganos, que no es verdad que los veganos estemos suplementándonos de 1000 cosas, ¿no? Solamente es el de la vitamina B12 una vez a la semana, pero las personas veganas son personas y de vez en cuando, pues por otras cosas, pueden tener anemia, pueden necesitar vitamina C, omega 3, y esta marca, Vegun, lo que hace es que los suplementos son a base, por ejemplo, el de omega 3 es de algas en vez de pescado, el de vitamina D es de hongos en vez de lácteos, y sobre todo no utilizan ningún tipo de gelatina en las píldoras ni nada por el estilo. Así que si eres una persona vegana o vegetariana, recuerda tomarte la B12. Si en algún momento necesitas algún suplemento, recuerda que en la marca Vegun puedes utilizar el descuento Bárbara15. Te dejo todo siempre enlazado y con esto, Paula, tú que llevas mucho tiempo trabajando en medios, has tenido que explicar muchas veces lo de la B12, que aunque no seamos nutricionistas parece que es una cosa que siempre te recuerdan en cualquier tipo de entrevista o cosas por el estilo. No solo he tenido que explicarlo, Bárbara, porque yo ya son casi 20 años en el vegetarianismo, sino que además casi tengo un susto, que me ayudó la nutricionista Lucía Martínez de Centro Aleris, de Dime Qué Comes, a quien mando un saludo desde aquí, porque no me estaba suplementando con la cantidad adecuada durante una temporada de mi vida en la que además estaba pasando por un momento muy complicado, o sea que no solo me ha tocado recordarlo, sino que también a nivel personal os doy fe que os tenéis que tomar la B12, la cantidad adecuada que os mande vuestra doctora, y no os podéis saltar esto bajo ningún concepto. Esto lo dejamos aquí como comprometidas con la salud de las personas veganas y quería preguntarte, 20 años de vegetarianismo, pero ¿cuántos años comunicando específicamente sobre estos temas? En general, porque se puede comunicar más allá de los medios, pero también específicamente metiendo la cuña en medios generalistas. En medios generalistas podemos hablar desde que comencé a trabajar con El Hogar, que fue el primer santuario antiespecista del Estado español hace ya muchos años, unos 15 o 16 yo creo, en el que empezamos a rescatar animales considerados, ya sabéis, de granja, que les rescatábamos y les dábamos una vida mejor. Allí estuve durante 5 años encargándome de su comunicación, por lo que me tocaba hablar con medios, me tocaba hablar con prensa. Y recuerdo que uno de los primeros reportajes, que claro, tú ahora esto lo lees y dices, what the fuck, resultó ser en La Razón, donde hablaron con más respeto de un rescate de gallinas que habíamos hecho y donde mandaron a una reportera que además está muy comprometida con la ciencia, a quien todavía sigo a día de hoy, que trató el tema con sumo cuidado, sumo cariño y que además nos hizo pues, un artículo espectacular. Entonces, desde ese momento de donde menos te lo esperas hasta, por supuesto, otros medios que ya sí que ideológicamente, ¿no?, concuerdan más con la cuerda del veganismo también como movimiento político, pues he hecho absolutamente de todo. Desde ese primer momento en el que empecé siendo una canija, estudiando la carrera de ADE, sin tener mucha idea de qué era lo que estaba haciendo en términos comunicativos y habiéndome apuntado ya al club de debate, que claro, para mí era el cómo puedo comunicar más y mejor por los otros animales, cómo puedo o sostenerme un argumentario para que cuando llegan todos esos ataques, porque si ahora la cosa está jodida, queridas, hace 19 años ya ni os cuento, claro, la cosa era heavy, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco teníamos todos esos estudios, ¿no?, más de largo recorrido en nutrición, ¿no?, de la que has hablado también, claro, a largo y tendido con Aitor aquí en este programa. Entonces, bueno, yo necesitaba una base comunicativa sobre la que construir mis valores y a partir de ahí pues comienzo también a divulgar en otros medios de comunicación. Claro. Mira, me ha gustado mucho lo que has dicho, más y mejor. Porque más y mejor nos sirve de poco que haya, por ejemplo, estudios de veganismo que son... Es que es una vergüenza. O sea, ha habido algunas cosas que ha sido una vergüenza. Esto ya de mi parte de salud pública y bioestadística. Hay medios que les encanta que cuando sale un estudio que es... Es que dice lo contrario. O sea, es que yo, cada vez que sale un estudio horrible, tipo, los veganos se van a morir de un infarto mañana. O sea, es que los titulares podrían ser así, pues la gente me llega porque sabe que es mentira, porque lo intuye, pero no sabe reconocerlo. Y muchas veces he tenido que coger un estudio y decir, este estudio está mal hecho. Y hay estudios que se han retractado, o sea, que después las revistas científicas, cuando muchos científicos veganos les han dicho, oye,
¿qué sentido tiene esto? Esto está fatal hecha la estadística, pero otras veces el estudio está bien hecho y es que el artículo del periódico no dice lo mismo que el estudio final. Aquí meto una cuñita, no os vais a morir de osteoporosis, pero lo que sabemos desde los últimos años es que las mujeres tenemos más osteoporosis, entonces las mujeres en la edad joven tenemos que comer más calcio y hacer más ejercicio para no tener osteoporosis con 60 años. Esto es igual para todo el mundo y de eso hay artículos que sacan las mujeres veganas se van a romper la cadera cuando bajen una escalera. Entonces, hay una lucha que tú puedes intentar meter un artículo en una revista, pero te tienes que asegurar que sea mejor, no simplemente que metan una cuñita sobre veganismo, hay que conseguir que se hable, además con rigor. Es que no es un tema de que nos hagan la pelota, es que estamos pidiendo rigor, no otra cosa. A colación de eso, un ejemplo del que me acuerdo ahora mismo fue en 2018 en una revista femenina en la que publicaron un artículo de las veganas tienen las uñas más frágiles y tienen el pelo peor, más apagado. La verdad que, pues mira, estamos aquí tú y yo, que poca cosa, ¿eh? Y yo ¿what? Excuse me. A ver, obviamente no tiene ningún tipo de ciencia esto detrás y entiendo también que quienes publican este tipo de artículos, porque para saber un poco qué es lo que se está publicando a 2023, que estamos grabando este podcast, en los medios de comunicación más mainstream, hay que entender cómo funciona la industria de los medios, ¿no? Ese cuarto poder queremos del entenderla, que se habla. Cuéntanos. Claro, cuando tú te enfrentas a un artículo, cuando tú como consumidora, como lectora, como ciudadana lees un artículo en prensa, tienes que responderte una serie de preguntas que te las tienes que hacer de manera obligatoria con cada información que te encuentres, porque es lo responsable, o sea, al final es lo que te va a permitir ejercer ese sentido crítico con el que tú vas a funcionar el resto de tu vida, porque si no, pues si no, no te sirve, ¿no? De nada estar en sociedad, intentar tener una convivencia ciudadana para con los demás si no ejerces ese sentido crítico, ¿no? Entonces las preguntas para mí son muy sencillas, es ¿quién escribe esto? ¿Qué background tiene? ¿En qué línea editorial lo está publicando? Porque los periódicos, los medios, incluso los podcasts como este tienen una línea editorial, totalmente. Responden a unos intereses, ¿no? ¿Y quién lo financia? ¿Quiénes son los principales anunciantes? ¿Quiénes se encargan de poner el dinero, de poner los medios, de poner la financiación, que al final es lo que va a hacer que lleguemos a más o menos público? Porque por muy bueno que sea el contenido, y eso sí que es cierto que las redes sociales cuando entran en juego hace casi 2 décadas empiezan a cambiar las reglas de este juego. Cuando hablo de redes sociales hablo también de Twenty, que ahora está totalmente fallecida, o hablo de Fotolog, ¿vale? Hablo incluso hasta del Messenger. Pero estuvieron ahí y fueron marcando unas generaciones. Eso también son redes sociales, o sea que cualquiera sin una carrera periodística se puede abrir un blog y comenzar a divulgar con más o menos rigor sobre ciertos temas. Eso ayuda a que la información, por un lado, se democratice, pero por otro lado también la información que nos llegue sea muchísimo más abundante y quizá no siempre de la misma calidad. Pero claro, aquí es cuando mucha gente que nos vea o que nos esté escuchando dirá, claro, Paula, pero es que también sabemos que ha habido una serie de escándalos brutales en cuanto a todo lo que se refiere a fake news, en cuanto a todo lo que se refiere a intereses políticos, o sea, que tenemos, por favor, y es que estamos grabando esto en junio de 2023, yo necesito decir que hay programas de máxima audiencia que están blanqueando el fascismo en nuestro país y lo están haciendo con total impunidad. Y están poniendo en peligro las vidas de las personas LGTBQI como yo, las vidas de las mujeres, las vidas de las personas racializadas y las vidas de la gente pobre. Entonces, si tenemos medios que están haciendo esto con total impunidad, repito, y que están dando voz a programas fascistas y que les están comprando los marcos conceptuales teóricos y de debate al fascismo, que no vamos a tener en nuestra sociedad si eso es lo que están viendo la gente desde los medios. Hace poco estuve en casa de mis tíos en Puente de Valleca, que es de una familia humilde de la parte republicana de hace muchos años, y mi tío, de lo único, con 80 y muchos años que tiene ya, de lo único de lo que era capaz de hablarme era de que los ocupas nos van a ocupar la casa. Y yo pero vamos a ver, querido Tito Manolo, piensa conmigo, vamos a sentarnos juntos tú y yo aquí a analizar esta información. O sea, ¿quién tiene interés en que tú pienses que te van a ocupar la casa? Pues esto es lo mismo, pero aplicado al veganismo, aplicado a todos los movimientos sociales que, por supuesto, nacen de la contracultura, de la parte más underground, de la parte de decirle al sistema, no solo no queremos esto, sino que queremos más y mejor, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, para eso tienes que tener un discurso disruptivo. Y, por supuesto, pues este discurso parece que no gusta, ¿no? Como a los señores parece que les molestará el feminismo y tenemos que tener todas unos discursitos así como de Hello Kitty. A ver, Paula lo ha dicho. Estamos en junio. Estamos post una resaca electoral muy dura en las comunidades autónomas. Pre una campaña electoral.
tenemos muchas cosas encima, tenemos muchas cosas en la cabeza y la verdad que si alguien ha entrado en este episodio pensando, ya están estas veganas hippies que no les importa la vida de verdad, yo creo que en estos pequeños minutos de inicio ya está claro que este es un movimiento político, pero yo quería hacerte una pregunta que tiene matices, porque como el discurso disruptivo es tan difícil, es tan poco mainstream, es tan difícil que unos medios te lo cojan, pues en esas revistas que pueden estar metiéndose con nuestras uñas, que no son lo más importante en el mundo, señoras, las uñas, no nos vamos, o sea, justamente hoy me habéis pillado con las uñas a mí también pintadas, pero no es en lo que se basa mi vida, se basa en cosas más importantes, pero claro, en estos medios también tenemos que colar mensaje. ¿Tú notas, cuando tú planteas un artículo, o ya como lectora, tú notas una distinción entre hablar de veganismo, vamos a hablar de una cosa general y tú nos lo apuntillas, y hablar de los otros animales y sus derechos? Claro, por supuesto que son distinciones. O sea, por un lado nosotros tenemos el concepto de veganismo que surge como movimiento político en el siglo anterior, en la década de los 50 con Donald y Dorothy Watson, ¿vale? Esa pareja de Inglaterra que recoge ese término para poder ponerle una definición a todos esos animalistas que ya venían de décadas y de siglos anteriores, que no es una cosa nueva, o a ese concepto que también viene de la India, que es el ahimsa, ¿no? Ese no hacer daño a ningún otro ser vivo que sufra y que siente. Las plantas no sienten. Me gusta aprovechar cada oportunidad que tengo para intentar recordar esto, ¿vale? Entonces, cuando ellos definen este concepto político, el veganismo se convierte en un movimiento social y político por la liberación animal, ¿vale? Esa es la definición. ¿Qué es lo que sucede? Que con la popularización, digamos, de todo este tipo de dietas, comienzan también los otros términos quizá un poco más confusos, como por ejemplo cosas que utiliza la industria como el flexitarianismo. Bueno, vamos a ver, señoras y señores, ¿qué es esto del flexitarianismo? Esto no es ni más ni menos un concepto que se ha inventado la industria alimentaria para poder englobar a todos esos, que desde mi punto de vista es un término mucho más interesante y es el que yo utilizo, que es el de la doctora Melanillo y que está acompañándonos hoy aquí. A ver, yo creo que nos en lo este podemos... libro, que es el de aliados veganos, ¿vale? El de Vegan Allies, ¿vale? Entonces, además, ella te hace un marco que desde mi punto de vista es muy interesante, que es veganos, no veganos. Todo lo que no sea veganismo entra dentro del término no vegano, pero ya estás poniendo tú los términos del debate y del marco conceptual. Por lo tanto, cuando hablamos de flexitarianismo, ¿de qué estamos hablando? ¿De la señora que igual te come carne una vez a la semana? ¿O de ese titular que ha salido hace poco en el que te dicen que Arnold Schwarzenegger es un 80% vegano? Porque de vez en cuando se mete un chuletón. Vamos a ver, Mari Carmen, no eres vegano. No eres vegano en los días de tu vida. Eres una persona omnívora que come más vegetales. Claro. Imagínate un titular que es eres 80% feminista. Claro, es que es heavy metal. Es que es raro. Efectivamente. O sea, yo creo que así la gente lo va a entender, que obviamente yo sí que creo y yo sí que animo a la gente a entender que esto puede ser una transición. La transición a veces te puede durar años. La definición de veganismo tiene en cuenta, dentro de lo posible y practicable, por ejemplo, las medicinas, una cosa que es muy difícil. Por ejemplo, estos suplementos, yo he mencionado que son sin gelatina, pero imagínate que tú en tu vida necesitas una medicina y solamente la hay con gelatina. No se trata de ser una vegana muerta, se trata de dentro de lo posible y practicable. Pero yo te quería preguntar sobre todo por ese punto de que a veces nos tenemos que tragar esta reivindicación tan fuerte y simplemente hacer un artículo que es qué alimentos vegetales son ricos en calcio, para conseguir romper el mito, por ejemplo, que solo los lácteos tienen calcio, o por ejemplo, en el Cosmopolitan, que yo sé que habéis metido bastantes artículos, algo que Cosmopolitan te pueda aceptar como artículo y que ya vaya metiendo bastantes pildoritas. Claro, a ver, como te decía, dentro de la terminología que hay se utiliza la que es menos política, pero que también hace referencia a una dieta 100% vegetariana, que tampoco consume huevos, ni leche, ni miel, ni todas estas cosas, que sería una dieta plant-based. Entonces, digamos que esa es como la parte más amable a la que le quitas la parte política del antiespecismo, que realmente ese es el movimiento. Sí. Lo que pasa que la práctica es el veganismo, pero el antiespecismo es el que busca que los derechos de los animales estén encima de la mesa y sean considerados. Cuando tú hablas de plant-based, le estás quitando de esa connotación quizá un poco más de movimiento político y estás hablando puramente de las dietas. Pero es que hay artículos, es que hay cabeceras
sinceras, es que hay medios que te piden hablar de este tipo de cosas. Claro. Entonces, a veces es inteligente escribir solamente de aquello que sabes. Pues, por ejemplo, no le vas a decir a Aitor Sánchez o a Lucía Martínez que publiquen de otras cosas. Son nutricionistas, por si acaso Son alguien no nutricionistas, claro, contextualiza. que publiquen de otras cosas que no sean nutrición, ¿no? Aitor ha estado en este podcast, así que escuchad el otro episodio. Episodio 3. Entonces, no les vas a pedir quizá que escriban de otras cosas que no sean de su área de expertise, ¿no? Claro. Pero a veces sí que intentas, como la metáfora, si queréis, del caballo de Troya, hablar de una cosa que socialmente quizá esté más aceptada o que sea un poco más naif, si lo queremos decir, que realmente no hay nada naif, porque es incluso los viajes. Apetezca leer a la gente, ¿no? Como Claro. que el titular sea, por ejemplo, yo estoy pensando, Cosmopolitan puede hacer un artículo sobre bolsos veganos y te habla de las diferentes nuevas técnicas que hay, que no son la gente a lo mejor tiene un concepto del polipiel es de mala calidad, se rompe rápido, y el polipiel no es lo que abunda ahora mismo en la industria de la moda vegana. Hay unas mejoras enormes. Entonces, un artículo en el que hable del cuero vegano, pues romper el mito en la gente de que solamente el cuero animal es de buena calidad, yo creo que nos ayuda a que después, cuando hagamos un activismo explicando la crueldad de la industria del cuero, pues la gente no tenga la barrera de es que si me compro unos zapatos de polipiel se me van a romper en 2 meses. O, por ejemplo, lo mismo he comentado antes del calcio. Yo sí hago un artículo en mi blog, que lo tengo, sobre calcio y alimentos vegetales ricos en calcio, es para que cuando divulguemos sobre la crueldad de la industria láctea no nos choquemos con un muro de gente que cree que es totalmente necesario y es que te vas a morir si dejas de consumir calcio. Por eso, lo que has dicho de ser inteligente, también hay un momento que es disruptivo, romper el muro, y hay artículos, hay momentos de comunicación que es voy a quitarle este ladrillo al muro. Eso es. Y yo por eso sí que noto un poco esa distinción de cuando hacemos comunicación para quitar un ladrillito, y eso no significa que no sea menos esfuerzo, Claro. porque a veces picar piedra en algunos medios es bastante difícil conseguir ya ese trabajo, y después cuando vamos quitando unos cuantos ladrillos podemos ya ir con todo y conseguimos que la gente pues le abra un poco la visión. Yo recuerdo en uno de los primeros artículos que publiqué en Tapas, que Tapas es la revista de gastronomía más importante de este país, que leen absolutamente todos los chefs, todos los sous-chefs, todos los restaurantes, y cualquiera que esté implicado en la gastronomía en este país está leyendo la revista Tapas. Y recuerdo que cuando lo volqué en redes sociales, ¿no? Pues he descrito esto, incluso habiendo una cuña que me dejaron meterla y mi editora me lo respetó de mil amores, que el veganismo era un movimiento político, me cayó una cantidad de hate por parte de los veganos, como es que no sé ni cómo llamarlos, porque no es purista, porque creo que alguien más radical que yo desde el movimiento de derechos animales, con la cantidad de años que llevo picando piedra en todos los frentes, hay poca gente. Otra cosa es que modere mi discurso, pero además es que en ese caso no era cierto, es que yo había especificado lo que era el movimiento político. Entonces, es cierto que creo que también hay una ocasión, como todo en comunicación, hay un contexto, hay un tiempo y hay una ocasión para casi todo. Entonces, a veces necesitamos esos artículos que a alguien le puedan parecer más frívolos, como dices tú, de los bolsos veganos, porque también necesitamos quitarnos toda esa carga pesada de estar comunicando todo el día, 24/7, los horrores de la industria animal, que al final es una cosa que nos lleva a las activistas al burnout más absoluto y a querer dejarlo todo, irnos al monte con nuestras gatas y vivir básicamente de la autosuficiencia, ¿vale? Basado porque es hechos muy reales. difícil. Todavía no soy autosuficiente. Estamos en Pero ello. el día que ponga el huerto... Con eso ya está todo listo. El día que ponga el huerto... Bueno, entonces, volviendo al tema de la divulgación dentro de medios de comunicación, hay una ocasión para cada cosa. Recuerdo hace muchos años, en una manifestación contra las pieles en sol, de una compañera que le estaba dando las declaraciones a los medios, y la periodista le pregunta a la compañera, bueno, claro, pero es que si entonces estáis en contra de las pieles, ¿qué proponéis? Y ella decía, pues que yo no tengo que proponerte nada, ¿sabes? Yo lo que quiero es que dejes de utilizar animales. Y mientras que técnicamente, argumentativamente, ella está en lo cierto, ella no tendría por qué estar proponiéndote otras cosas para tú señalar algo que moralmente no es correcto o que se puede mejorar o que podemos superar. No tienes que ofrecer alternativas, pero ¿cómo nos movemos nosotros en sociedad? Que eso hay que comprenderlo. Necesitamos esas alternativas. Sí. Entonces, si tú a esa misma periodista le hubieras dicho en ese momento, estamos protestando contra las pieles, pero porque además tenemos a la doctora Carmen Hijosa, que ha patentado, una española, por primera vez, los residuos de piñas convertidos en cuero, que es súper flexible, duradero y además es mega amable con el medio ambiente, la periodista se te cae de culo y dice, pues es que yo quiero mañana publicar un reportaje sobre qué es
el Piñatex y cuál es la compañía que está detrás, Ananas Anam, que no me pagan, por cierto, ni les llevo yo la prensa, pero me gustan mucho. Sí, a mí también me gusta mucho ese concepto de haber convertido, para que la gente lo sepa, las hojas de piña, la cáscara de por fuera, lo han convertido en un cuero vegano que es de los más resistentes que hay. Teniendo en cuenta que la industria del cuero es de las más crueles que hay, y las más contaminantes, y no es un subproducto de la industria cárnica como nos llevan creyendo hacer desde hace muchos años. Entonces, de la que vamos desbancando toda esa narrativa, la vamos dejando de un lado y empezamos a hacerle sitio a otra, coño, necesitamos la otra. No sé si se pueden decir. Yo ya creo que con el fascismo ya nos ha marcado como explícito Spotify este episodio y yo ya lo he asumido. Y no doy un puñetazo en la mesa, como decía mi querida abuela Charo, que de vez en cuando había que dar cuando una hablaba con vehemencia, porque si no la gente de la pecera nos asesina. Y porque les tenemos mucho respeto. Les tenemos mucho respeto por su trabajo, entonces no voy a pegar un puñetazo en la mesa, pero es que a veces hay que hablar con esa vehemencia, que también forma parte, por supuesto, del discurso que puedes meter en medios. Y eso te cabe, por ejemplo, en un artículo de opinión. Claro, hay que saber cuándo es el momento en cada punto. Mira, esto lo iba a preguntar más adelante, pero ya lo has metido. Dale. Y como receptores, ¿qué hacemos? Porque a mí me encanta que este podcast en mi cabeza es algo que a la gente le aporta. Y le aporta una reflexión y puede llevar a una acción. Pero no todo el mundo que nos escuche es redactor, ni es el contacto de prensa, como hemos sido nosotras en campañas para ONGs. ¿Qué nos toca? Porque yo, por ejemplo, con lo de tapas lo hablamos. Yo me compré esa revista. Yo siempre me compro la revista donde sacas artículos. Además, a mí una revista bien editada me encanta. Pero sí que me acuerdo y te dije... Me acuerdo de decirte, Paula, que te ataquen, obviamente horrible, pero también te digo, a mí me parece muy difícil como persona vegana cogerte esta revista porque yo me he leído tu artículo y lo siguiente o 3 páginas antes es una receta con sesos de cordero. Efectivamente. Entonces, es lo que te digo, que es un medio hostil para el veganismo y por eso me parece imprescindible picar piedra ahí, pero a la vez te digo, como receptora, ¿sabes? Como, ¿qué hago si yo quiero apoyar que este medio hable sobre veganismo? Pero es que a la vez no quiero apoyar una receta de sesos de cordero. Para eso, por ejemplo, tenemos la parte online. Si alguien además no quiere o no puede hacer el esfuerzo, porque en esta economía entiendo que la cosa anda chuchada, no quiere hacer el esfuerzo de comprarse la revista, para eso tiene luego los artículos online que sí, que los puede difundir, los puede leer, y además también pueden escribir cartas al director, que todos los periódicos tienen esa opción, en el que tú le pidas como lector algo más. Es cierto que va a tener muchísima más validez si eres suscriptor de ese diario, aunque sea digital o en papel, da igual, que si tú simplemente eres una persona que luego además con tu dinero no estás apoyando, porque ese luego es el otro problema que tenemos desde el periodismo y que además viene muy a colación con el programa que te escuchaba antes viniendo para acá, de lo que hablabas con Aitor, y que es exactamente lo mismo. Si tú no regulas, si tú no tienes una empresa independiente que se financie de manera independiente, te la van a regular los otros. ¿Con qué? Con publicidad. Ya, total. Es que esto pasa. Yo me acuerdo, creo que fue Climabar quien lo mencionó, una entrevista a estas chicas que hablan de sostenibilidad y claro, se partieron el culo porque la van a publicar y sacan pantallazo y dicen, esto de hacer una entrevista criticando los combustibles fósiles y tener todo anuncios alrededor de nuestra foto sobre empresas de combustibles fósiles, pues es así. Yo creo que hay medios que se esfuerzan un poco más en intentar eso, que puedes aún así publicar ese tipo de artículos, pero hay una dificultad. Yo la verdad que estoy suscrita a varios medios. De hecho, mira, hoy tengo en la mesa El Salto, porque creo en ese concepto de que lo que no pagamos nosotros, o somos clientes o somos producto. Entonces, en los medios yo quiero ser receptora y quiero ser cliente y no quiero ser un producto al que le quieran enganchar una publicidad. Claro. En El Salto, por ejemplo, tenemos a María Carreras, Mary, un saludo, que publica también, obviamente, sobre antiespecismo. Así que tenemos reductos. Tenemos El caballo de Nietzsche, que no lo hemos mencionado hasta ahora y casi me muero de la vergüenza por no hacerlo, con Concha López y con Ruth Toledano, que además antes también me preguntabas por mis orígenes. Mis orígenes es de ser una niña del barrio de Pacífico de Madrid leyendo El País, porque mi abuelo Manolo me guardaba los artículos que salían de Ruth Toledano contra la tauromaquia. Porque yo ya apuntaba maneras de ser animalista desde bien pequeña. Entonces, mi abuelo Manolo, cada vez que Ruth Toledano escribía alguna columna, que generalmente eran sobre tauromaquia, pero también escribía al principio sobre abandono animal, y cuando ya, por supuesto, se hizo vegetariana, empezó a meter caña con ese tema en El País, que es uno de los medios más importantes y más internacionales de nuestro país, ¿no? Cuando Ruth Toledano empieza a publicar sobre todo eso, digo, yo quiero estar ahí. Mi primera recogida de firmas contra la tauromaquia la hice con 15 años, gracias, a que Ruth Toledano publicó un artículo que primero además me hizo sentir no tan sola,
porque sí que es verdad que con 15 años yo sí quería internet, me tenía que bajar al locutorio del barrio porque no teníamos en casa y no estaban las redes sociales al alcance de nuestra mano con un smartphone como están ahora. Vamos, que es que yo tenía un guante chisi de estos, ¿sabes? Que era como un puñetero ladrillo en el que mandabas SMS y poco más, ¿no? Sí. Entonces no tenías ese acceso a la información que ahora sí que tenemos. Entonces, cuando el caballo de Nietzsche se monta como un blog dentro de otro medio que es el diario.es en 2013, ahí es cuando nos reunimos Concha, Ruth y yo y decimos, vale, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo estoy estudiando mi máster de comunicación, ¿no? Precisamente porque aunque a mí el periodismo me encanta, yo siempre digo, y me gusta hacer la distinción en mi caso, que yo no soy periodista, yo soy comunicadora, claro. Porque yo siempre voy con mis valores por delante y cuando tengo a alguien que me financia detrás, cuando hay algo que está patrocinado de mi trabajo o cuando hago publicidad porque es un cliente de The Vegan Agency, que es la agencia de comunicación que tengo ahora, yo lo digo, ni lo escondo ni nada. Y además, yo no tengo que caer en ningún momento en esa falsa objetividad de la que hablan muchos medios de, bueno, es que si está habiendo... no lo sé, un conflicto en una macrogranja que está contaminando las aguas, está asesinando no sé cuantísimos miles de cerdos por minuto, te está desplazando a las personas de ese pueblo porque la zona está tan contaminada que ni siquiera se puede vivir ahí y entonces es como vamos a sacar las declaraciones del dueño de la granja. Bueno, pues a veces esas declaraciones son necesarias y por eso es periodismo, pero hay otras veces que no. Porque igual que no se le pide la opinión a los animales y para eso, como me preguntabas, ¿no? ¿Qué puede hacer la gente desde casa? Además de consumir medios y promover aquello que queremos desde nuestras redes sociales, obviamente, que todos las tenemos, también lo que podemos hacer es decirle a la gente, vale, pues es que quiero más artículos de este tipo. Y si eres periodista, te vas al CAE, que es el Center for Animal Ethics de la Universidad Pompeu Fabra, donde tienes toda una serie de recomendaciones brutales para periodistas para poder hablar con propiedad de antiespecismo en los medios. Es decir, si nosotras queremos hablar de macrogranja, no vamos a hablar de pérdidas económicas única y exclusivamente, ni vamos a hablar de los otros animales en términos numéricos. Vamos a hablar de los otros animales como los animales que son. Como y vamos a recoger las opiniones diversas también de aquellos que les defienden. Entonces, claro. Cuando sé que me quieres preguntar por el término los otros animales, te diré que el término no es mío, es de Nuria Almirón, que es la directora de este Center for Animal Ethics de la Pompeu Fabra, y me gusta mucho porque en ese pequeño, simplemente en 2 palabras, ¿no? Para que la gente vea la potencia del lenguaje, lo importante que es que hablemos con propiedad. Con los otros animales, ¿tú qué estás haciendo ahí? Reconocerte como animal. Claro. Hay otro, que es la otredad esa, de pronto, ese especismo que tenemos todas, ¿no? De la vida del cerdo, la vida de la gallina, la vida del pollo, la vida de la orca Gladys, mega fan desde aquí. Todos desde aquí. O sea, todas tienen Gladys, la misma importancia que tienes tú, José María Franco, que vives en, no sé, Cadalso de los Vidrios, ¿vale? O sea, todas tenemos la misma importancia dentro de este planeta y es la visión que se cambia del antropocentrismo a algo más global. Claro, es sobre todo reconocer... al sensocentrismo, que al final es eso. Justamente yo muchas veces me acuerdo hacer trabajos en la universidad, mucho sobre experimentación animal, en contra, por si alguien duda, y recoger muchas veces la frase animales no humanos. Y yo lo repetía un montón de veces y a los profesores les chocaba mucho, pero claro, en biología no podía... O sea, es que lo argumentaba en un momento, decimos somos animales, no hay otro reino, somos animales. Y enseguida... pues me lo aceptaron, pero me acuerdo de hablar contigo sobre esto y lo fácil que es y lo rápido que es otros, porque bueno, un poco economía del lenguaje, que a veces no lo vas a meter todo, otros animales en un momento ya nos coloca, o sea, ya nos coloca como esto es lo que somos y lo que hemos dicho, las plantas no sienten, ¿no? Pues ya te coloca, ellos son animales. Y por mucho que intenten ridiculizar y que alguien pueda decir, ¿qué necesitan las gallinas los mismos derechos que nosotros y derecho a conducir? No, todos lo sabemos. Es que no voy a bajar al barro en explicar esto porque todos entendemos que las necesidades son distintas y que los derechos de los animales pasan porque no los masacren en masa. O sea, esa es la base. Ni por cultura, porque te guste verlos sufrir en una plaza, ni porque disfrutes mucho más el sabor de un filete que el sabor de las lentejas o el sabor también de carnes vegetales, ya que hemos hablado de la importancia a veces de las alternativas. La industria vegana también avanza en ese aspecto. Y claro, hay una parte
que yo he hecho mucho, lo que tú dices, compartir muchos artículos, pasarlos por los grupos de familia de WhatsApp. Ahí hay una guerrilla, ¿eh? En los grupos de familia de WhatsApp, ahí está la verdadera batalla cultural de esta sociedad. Sí, yo no estoy en el mío. Porque a veces es duro. He claudicado. A veces es duro. Yo he claudicado. Yo me tomaza, yo voy a echar, yo voy a ser la que eche. Pero hay una parte dura de esto, que es que mantenerse informado sobre la crueldad que están sufriendo los animales, es que para la salud mental, es que puedes abandonar el veganismo. Regulinchi. Puedes acabar abandonando el veganismo, no por salud física, sino por salud mental de necesito volver a la ignorancia porque tanto conocimiento es doloroso. Totalmente. Yo creo que se dan esos casos. Yo creo que además, o sea, hemos puesto ejemplos de cobertura quizás regular, ¿no? En términos de antiespecismo en los medios más mainstream, pero incluso cuando las cosas se hacen bien, María Carreras con El Salto, El Caballo de Nietzsche, InfoAnimal, incluso Madrid Vegano con Elisa, Beconomies, o sea, tenemos gente que sí que está haciendo muy buen trabajo, incluso cuando las cosas se hacen muy bien, y me voy al ejemplo más mainstream, más reciente y más gordo que hemos tenido en este país, que ha sido Vivotecnia. Ahí hemos estado. El juicio sigue en pie. Esa cobertura mediática fue variada, asidua, totalmente diversa, rigurosa. O sea, yo no he visto... nos sacó un artículo estupendo. Yo no he visto... Que nos pidió declaración y, o sea, es que la gente va a flipar. Yo no sé, ahora no sabría buscar es el español Vivotecnia. Sí. Ese reportero que se plantó... ese reportero fue maravilloso, sí. Y dijo, que nos contó, le he dicho a mi jefe que yo creo que aquí hay una noticia, recogió todas las declaraciones de las se llama, se me olvida el apellido. Es verdad. Y fue estupendo. Y jamás te creerías que el español fuese a sacar un artículo tan completo con la cantidad de sufrimiento animal que había y no ridiculizando ni una sola de nuestras declaraciones como activistas. Ni una sola. Las periodistas y reporteras de La Sexta, que estaban allí casi más tiempo que nosotras como activistas. O sea, es que ha sido uno de los casos que desde mi punto de vista mejor cobertura mediática ha tenido. Entre otras cosas dices... A ver, llevamos un recorrido ya, esto no está como estaba hace 20 años, obviamente, haya habido muchísimas periodistas y activistas picando piedra durante muchos años y nos hemos organizado mejor en este caso, yo creo. Nos hemos organizado mejor y además es que el caso de maltrato animal, que si me permites la cuña a otro podcast, lo tenéis bien desgranado en el de Lucía Arana, claro que también es periodista, que se llama Derecho y Animales. El caso de maltrato, de abuso, de saltarse la legalidad, la poca legalidad que hay en materia de experimentación animal, se la saltan de forma tan flagrante y tan pública que claro, es que eso no hay manera de esconderlo en ningún lado. Por lo tanto, es un escándalo que se traslada a los medios. Y los medios encima lo tratan con rigor y con cuidado y además de manera asidua y preocupándose y haciendo seguimiento. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que tenemos los poderes fácticos de este país... que están ahí agarrados, pero eso es el buen periodismo. Ese es el periodismo que pone contra las cuerdas al poder y que le dice, que es que esto que habías dicho que ibas a hacer no lo estás haciendo. Entonces, tienes que darle cuentas, tienes que rendir cuentas ciudadanas. Ese es el famoso, ¿no? Tu labor como periodista no es si una persona dice que llueve, comprárselo y ya está. Es abrir la ventana, comprobar si está lloviendo y hacer un fact-checking que ahora tanto está de moda, ¿no? Un fact-check. Pues la verdad que este caso, que ya han pasado varios años, el juicio está en pie, hubo una multa por la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid mientras el juicio... Sí, una multa muy suavecita, pero claro, es que esto para que avance del todo tiene que ser... con el juicio, o sea, la multa, la Comunidad de Madrid puede poner pues unas condiciones, todos sabemos cómo está la Comunidad de Madrid en materia de derechos de los animales. De todo. Pero mira, esto es un tema que a mí me siguen sacando. Es que mi familia me sigue hablando, ¿qué pasó con Vivotecnia? Se habla. Llegó a un montón de medios generalistas y consiguió abrir una de las campañas de firmas europeas, que estas son las oficiales, que obligan a debatir, a mejorar la ley, porque esta ley es de 2010 y se puede mejorar, porque creo que es obvio para la gente que ha habido muchos avances científicos que hacen que las condiciones de los laboratorios puedan ser mucho mejores y que se puedan prohibir muchas más pruebas concretas. Y la ONG llevaba años detrás de conseguir abrir pues este debate dentro de la Unión Europea. Esta misma ONG sacó un reportaje muy parecido en 2019, es que me acuerdo de estar en una clase de bioética y tener a una mujer explicándonos lo bien que trataban a los animales, ponerme tan nerviosa y que mi amiga Ana me dijese,
¿qué te pasa? O sea, estaba sentada a mi lado y sentía como mi ansiedad. Y me acuerdo que hice así, le giré en mi ordenador un artículo en alemán, una foto de un perro sangrando, y le dije, esta mujer nos está contando esto cuando acaba de salir ayer este reportaje de un laboratorio en Alemania, que la verdad es que esto es puro sesgo, pero suponemos que en Alemania son más estrictos con la regulación, pero simplemente porque sé que en España lo son muy poco. Y no consiguió en ese momento, porque por ejemplo no conseguí leer ni un solo artículo en inglés de este medio, y sí se ha hablado en inglés de vivotecnia, por ejemplo. Y yo creo que ese trabajo tan grande periodístico y de la gente compartiendo en masa, hablando, salir en los medios, salir en la tele. Yo tengo mi carita con la mascarilla en La Sexta hablando sobre esto, y yo creo que eso ha sido crucial para que ahora mismo la Unión Europea se haya abierto a hablar con las ONGs y aceptar que esa promesa que hizo en 2010 de en un futuro no habrá animales en los laboratorios, ponerse las pilas y decir, vale, nos ponemos a hablar con vosotros sobre cuáles son los próximos pasos que podemos dar. Entonces, por eso creo que es tan importante este papel de difusión y del buen rigor periodístico. Es que incluso puedes tener un periodista totalmente interesado en cubrir el caso, pegándose con sus editores y que se lo echen para atrás. O sea, al final, la ficción recoge aquellas cosas que nos suceden en la realidad, si queremos, porque no tenemos otra manera de nombrarnos a nosotras mismas. Entonces, series como Succession o The Newsroom, que es mucho anterior, pero también es buenísima, y sale Dev Patel, que es maravilloso, si no recuerdo mal, nos ponen un poco en la palestra esas situaciones que son reales, reales. O sea, recordemos en España cuando cierto banco compró las portadas de todos los periódicos y salió en plena crisis financiera anunciándose. Ahí me pillas pequeña. Es que claro, o sea, es que venimos también de esto es cualquier cosa en términos comunicativos al esto es cualquier cosa porque han entrado a las redes sociales y encima ahora estamos mucho más infoxicados. O sea, sé que se ha denunciado desde organismos internacionales y se calculaba que para 2022 la mitad de las noticias que nosotros recibiríamos serían fake news. Pero es que hay granjas enteras de gente trabajando por 4 duros, haciendo noticias falsas para derrocar gobiernos enteros. O sea, sabemos que la ultraderecha en este país, con partidos como Vox, es una de las bazas comunicativas que más utilizan, que viene directamente en herencia del trumpismo estadounidense. Sí. Yo creo que ese fue el gran cúspide, sobre todo un símbolo enorme de lo que es. O sea, quiero decir, es que el trumpismo ha llegado a recomendar la lejía. O sea, es ya el máximo exponente de fake news y ha conseguido acabar con la ciencia en una parte de la sociedad americana. Totalmente. La sociedad americana no tenía esa ideología, el Partido Republicano, pero ha conseguido, a base de fake news, cargarse valores que la gente tenía sentadísimos dentro de su ser. Bueno, y derechos humanos que ya estaban conquistados, como el derecho al aborto o los derechos fundamentales de las personas trans, que tienen que estar emigrando de estado porque de pronto no solamente no son reconocidos legalmente en su estado, sino que empiezan a ser perseguidos. Sí. Y quizá haya un juez o jueza de turno que les pueda quitar a sus hijos porque resulta que consideran que no son padres aptos para ellos, ¿no? Entonces, vamos, que si no le pones una falda a una persona que tenga una vulva, ya no está siendo un buen padre. Es que estamos en un punto social y humano muy convulso, yo creo. Muy convulso, sí. Muy convulso. Entonces yo creo que la responsabilidad ciudadana pasa por informarse bien, que también obviamente dentro de la izquierda, dentro de los movimientos sociales tenemos nuestros sesgos, y dentro del veganismo hay muchísimo machismo, mucho racismo, mucha homofobia, y esto quiero decirlo porque si el movimiento de derechos animales no es un movimiento interseccional, a mí ya no me sirve, ni a mí ni a muchas otras. Entonces esto es importante recordarlo, claro. Entonces, esto por un lado, la gente se tiene que informar bien y siempre hacerse esas preguntas que he dicho antes, de dónde viene, quién lo está promocionando, a quién le interesa que yo tenga esta información y si hay otra información que me diga lo contrario. Por parte de los medios hay que darle mucha más financiación porque pagáis fatal, y también lo quiero decir aquí, pagan, que de verdad es una auténtica miseria. O sea, yo no escribo más en medios, Bárbara, porque es una vergüenza. A mí me han llegado a pagar 50 euros por pieza, quitando el IRPF, que es el 15%, me dirás tú en lo que se queda esto. Porque es verdad que el periodismo no lleva IVA, faltaría ya, te quiero decir, o sea, ya como la educación. Entonces, los medios tienen que pagar mejor, tienen que hacer hueco, pero no un hueco en un gueto dentro del mismo periódico. Esto tiene que saltar a la parrilla y tiene que haber sucesos.
O sea, Claro. si muere un trabajador en una granja cárnica, tiene que pasar a su suceso, pero si también vuelca un camión de cerdos, también tiene que pasar a sucesos. Y no solo como pérdidas económicas. Claro, entiendo que esto es un salto mental muy grande que hay que dar, que la gente me mirará ahora y dirá, esta chica se le ha ido la olla, pero igual dentro de 20 años, cuando igual ya no nos quede tampoco planeta en el que vivir, empezamos a darnos la razón un poquito más, ¿no? Entonces los medios tienen que pagar mejor, tienen que hacer mejor hueco y tienen que pagar obviamente a las periodistas que saben hablar de esto y que tienen cierta sensibilidad. Igual que tú tienes que pagar a gente que hable de antirracismo, a gente que esté obviamente más afectada por ellos y que tenga más voz y que se puedan empoderar desde ahí. Sí, no me vas sí. a pagar a mí como aliada a hablar de No. estos temas. Yo tendré que conquistar mis zonas como aliada antirracista en otros sitios. No me voy a poner a hablar en tribunas de este Obviamente. tema. Esto es Total. obvio. Pues con el veganismo 3/4 de lo mismo. Y luego o sea, tenemos el público, tenemos los medios y a las activistas también os digo, cuidad lo que consumís. Sobre todo porque ahora también estamos en un momento muy delicado, con muchos frentes abiertos. Como he dicho al principio de esto, es un momento muy vulnerable para las personas LGTBQI de este país, para las mujeres, para los niños, para la gente pobre, etcétera, que entiendo que no podáis estar haciendo esto. Yo también no cubro este tipo de podcast. Yo un podcast como el que hace Lucía Arana, de Derecho de Animales, Yo no siempre lo escucho porque es duro. yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Y ella lo sabe y tiene toda mi admiración. Además, lo poco que he aprendido yo o lo mucho que sepa yo de comunicación y periodismo, lo sé por Ruth Toledano, por Concha López, Lucía por Marta Arana. Navarro y por Lucía Arana. O sea, lo sé por ellas 4. Entonces, yo programas así no puedo hacer. Yo no me puedo... O sea, Vivotecnia a mí me dejó por los suelos. A todo el yo movimiento no he vuelto a activista comunicar. en Madrid, sí. la verdad. Yo no he vuelto a comunicar sobre este tipo de temas, intento comunicar también y fomentar una comunicación porque al final lo que tú compartes se engrandece y eso es lo que crece. Entonces creo que también dentro del movimiento de derechos animales tenemos que tener otras conversaciones. Por ejemplo, también desde Generación Vegana, la ONG a la que Sí. represento aquí en España, estamos intentando tener conversaciones más interseccionales. Hemos hablado de colonialismo con Paulo, que es un indio mapuche. Hemos hablado con Laura Luengo, que es la directora de Santuario Vegan, de autismo. Hemos hablado con Kimberly Obongonjingue de antirracismo y de cómo Claro. el movimiento en España no es un movimiento que sea welcoming, ¿no? Que esté, Sí, que no sea diverso, claro, sí. que sea diverso y que le dé la bienvenida a las personas racializadas. Entonces, tenemos que tener otro tipo de conversaciones, pero claro, ¿qué es lo que se viraliza también dentro del movimiento? El enésimo señor vegano, a pesar de que ellos son la minoría, es que no me jodas, Bárbara, perdón, Ya hemos dicho el que son el enésimo 20% señor del vegano, movimiento. que son el 20% de manera anecdótica, diciendo obviedades que decíamos nosotras hace 20 años. Entonces, cuidad también vosotras lo que compartís y recordad que aquello que compartís es lo que se engrandece. Pues tenemos aquí este mensaje final, esta traca. Yo voy a hacer un momento de descensar. Yo soy la gran escuchadora de podcast. O sea, este proyecto ha nacido desde la autofinanciación de querer darle un espacio a personas que os conozco, que tenéis tanto que aportar, tanto que decir, tanto mensaje. Por eso cada episodio con su tema. Y la verdad que creo que podemos crear espacios amables para nosotras, pero que a la vez sean incómodos. Que yo creo que se pueden juntar porque es amable en el sentido de que no te ataco, pero te hago reflexionar. Y a Claro. veces reflexionar es incómodo. Entonces, yo solamente voy a aceptar de aquí durante los mínimos 3 meses a Zapatero hablando sobre feminismo, porque es el único que veo que tiene la coherencia como De hombre. los señores, Quiero porque, decir, madre mía. que junta 2 palabras y tiene un cierto rigor, pero obviamente... Yo creo que se entiende, esto es una broma, hay muchos hombres en este podcast porque tienen un mensaje coherente del que hablar, pero es verdad que tenemos que pensar un poquito lo que compartimos en muchos aspectos y yo espero que los diferentes episodios de este programa ayuden a la gente a darle un vuelco a la reflexión, a veces con incomodidad, a veces más fácil y más divertido. Y bueno, muchas gracias por venir, Paula, en este episodio. Espero que en la temporada 2 sí que busquemos un tema que ojalá en una temporada 2 podamos estar más relajadas porque podamos sentir que, por ejemplo, este orgullo que viene ahora en junio no ha sido totalmente pisoteado por la ultraderecha que está viniendo con fuerza. Ojalá podamos sentir que nos estamos uniendo, que tenemos fuerzas juntas, que podemos crear esa sociedad más amable para todas y que no simplemente creamos guetos, un gueto feminista, un gueto LGTB, un gueto vegano. Se acabaron los guetos. Como decía el movimiento LGTB, que se unía a los mineros, a pesar de que los mineros no estaban a su favor y decían, tenemos el mismo enemigo, no nos descentremos. Pues por aquí no nos queremos descentrar
espero que tenerte la segunda temporada. Y para que haya una segunda temporada sí que quiero mandar un mensaje a todas las personas que me escucháis. ¿Cuánto ayudan esas 5 estrellitas en Spotify? ¿Cuánto ayuda un suscribirse en YouTube o en el medio que más os guste compartir? ¿Cuánto ayuda a compartir? La idea es que, mira, si compartís el episodio, obviamente yo me siento mejor porque veo la escucha. Pero si por este episodio, por el de la semana pasada, de la semana laboral de 4 días, ya estáis teniendo conversaciones en vuestro ambiente, yo siento que esto ya estará bien hecho. También es verdad, autofinanciación. Si meto la cuñita con marcas pequeñas que me llevo un pequeño porcentaje a la compra, es por algo, porque como tú has dicho, esto hay que autofinanciarlo y yo no voy a aceptar que venga aquí Campofrío con una salchicha vegana y romper el sesgo que tenemos aquí, con rigor, pero con un sesgo de que claramente no quiero a Campofrío como patrocinador de este podcast, y eso es algo pues que espero que la gente, pues bueno, que vea, entienda cuánto puede aportar. Muchas gracias, Paula, por venir. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado esta temporada.